En la clase de hoy vamos a estudiar dos cuestiones fundamentales de la física clásica. Son las leyes de Newton y la ley de la gravitación universal. Antes de empezar a desarrollar el tema, veamos un poco de historia. El 5 de julio del año 1687, el físico y matemático Isaac Newton publicó un libro fundamental en la historia de la ciencia. Los descubrimientos que en él aparecen son de tal magnitud que se considera el libro más importante de la historia de la ciencia. Lo tituló Principios matemáticos de filosofía natural. En este libro aparecen tres descubrimientos fundamentales en física y matemáticas. Son las tres leyes de Newton, la ley de gravitación universal y la invención del cálculo. Vamos a empezar estudiando las leyes de Newton. La primera ley de Newton, también conocida con el nombre de ley de inercia, dice que un cuerpo no modifica su estado de reposo o de movimiento si no se aplica ninguna fuerza sobre él, o si la resultante de las fuerzas que se le aplican es nula. Veamos un ejemplo. Imaginad que un objeto se mueve con velocidad constante en el espacio exterior, en el vacío y alejado de planetas y estrellas que puedan interactuar con ese objeto. En estas circunstancias es claro que la fuerza neta que actúa sobre el cuerpo es nula. Por tanto, podemos aplicar la primera ley de Newton. ¿Qué es lo que nos dice la primera ley de Newton? Pues que el cuerpo no va a modificar su estado de reposo o de movimiento. En este caso, como el cuerpo ya se estaba moviendo, pues lo que vamos a deducir es que no va a modificar su estado de movimiento. Eso es equivalente a decir que la velocidad del cuerpo se va a mantener constante. Pero sabemos que la velocidad es un vector y por tanto tiene módulo, dirección y sentido. Entonces se va a mantener constante el módulo, lo cual significa que si el objeto, por ejemplo, se movía a una velocidad de 20 metros por segundo, pues todo el rato se va a seguir moviendo a la velocidad de 20 metros por segundo. También se va a mantener constante la dirección, que eso es lo mismo que decir que la trayectoria que va a seguir el objeto es una trayectoria rectilínea, y también se va a mantener constante el sentido. Eso significa que si el objeto se movía de izquierda a derecha, pues todo el rato va a seguir moviéndose de izquierda a derecha. Creo que se entiende bien y pasamos a estudiar la segunda ley de Newton, también conocida con el nombre de principio fundamental de la dinámica. Establece que cuando sobre un cuerpo actúa una fuerza neta distinta de cero, éste se acelera, siendo su aceleración directamente proporcional a la fuerza neta e inversamente proporcional a la masa del cuerpo. Si queremos expresar este enunciado matemáticamente, tendremos que escribir que la aceleración es igual al sumatorio de fuerzas dividido entre la masa. ¿Cómo deducimos esta fórmula a partir del enunciado de la segunda ley de Newton? Lo primero que hay que observar es que estamos interesados en una fórmula para calcular la aceleración que aparece sobre el objeto. El enunciado nos dice claramente que la aceleración y la fuerza neta son magnitudes directamente proporcionales. Entonces lo que hacemos es escribir la fuerza neta en el numerador de la fórmula que estamos buscando. Después, el enunciado nos dice que la relación que hay entre la aceleración y la masa del objeto es una relación inversamente proporcional. Entonces, lo que hacemos es escribir la masa del objeto en el denominador de la expresión que estamos buscando. Además de ser capaces de realizar los cálculos con la fórmula anterior, es igual de importante que seáis capaces de interpretar dicha fórmula. Como hemos dicho, la relación que hay entre la aceleración y la fuerza neta es una relación directamente proporcional. ¿Qué significa esto? Pues que si la masa se mantiene constante, pues vamos a observar que a medida que aumenta la fuerza, la aceleración también va a aumentar. ¿Pero de qué modo? Pues imaginemos una masa cualquiera, por ejemplo, de 20 kilos, y aplicamos una fuerza de 100 newtons. Pues sobre esa masa va a aparecer una aceleración. Pues si ahora doblamos el valor de la fuerza, observaremos que la aceleración también va a ser el doble. Si en lugar de doblar
triplicamos el valor de la fuerza, pues vamos a observar que la aceleración va a ser también el triple. Eso es exactamente lo que significa que la aceleración y la fuerza neta son magnitudes directamente proporcionales. La segunda ley de Newton también nos dice que la relación que hay entre la aceleración y la masa es una relación inversamente proporcional. Esto significa que si mantenemos la fuerza constante, vamos a observar que a medida que aumentamos el valor de la masa, la aceleración va a disminuir. ¿De qué modo? Pues del siguiente modo. Supongamos que somos capaces de mantener una fuerza constante de 100 newtons. Y yo tengo un objeto de masa 20 kilos. Pues vamos a observar una aceleración. Pues si ahora doblamos el valor de la masa de un objeto, es decir, en lugar de 20 kilos pasamos a 40, pues la aceleración que vamos a observar va a ser la mitad. Si triplicamos el valor de la masa, pues observaremos que la aceleración es la tercera parte, y así sucesivamente. Esto que os acabo de contar es algo realmente importante, o sea, intentar entenderlo porque es importante. Bueno, pasamos a estudiar la tercera ley de Newton, también conocida con el nombre de principio de acción y reacción. Dice que cuando un cuerpo A ejerce una fuerza sobre otro cuerpo B, el cuerpo B reaccionará ejerciendo otra fuerza sobre A, de igual intensidad y dirección, aunque de sentido contrario. La primera fuerza recibe el nombre de acción y la segunda fuerza de reacción. Yo creo que esto se entiende muy bien con el siguiente ejemplo. Si tenemos un fusil y disparamos una bala, pues está claro que el fusil está realizando una fuerza sobre la bala. Pues el principio de acción y reacción nos dice que la bala va a realizar otra fuerza sobre el fusil, con la misma dirección, con el mismo módulo, pero con sentido contrario. Esta fuerza es la que observamos con el retroceso del fusil. Yo pienso que todos tenemos esta intuición y con este ejemplo se entiende bien el principio de acción y reacción. Bueno, pues pasamos a estudiar la ley de la gravitación universal. Establece que la fuerza con que se atraen dos cuerpos es proporcional al producto de sus masas e inversamente proporcional al cuadrado de su distancia. Además, por el principio de acción y reacción tendremos lo siguiente. Yo aquí os he hecho un dibujo. Os he dibujado dos masas, una con masa M1 y otra con masa M2. Y vemos que sobre estas masas, sobre cada una de estas masas aparece una fuerza. Una fuerza de atracción, es decir, la masa M1 se siente atraído por la masa M2, es decir, intenta ir hacia la masa 2. Y lo mismo, la masa del cuerpo 2 se siente atraída por la masa del cuerpo 1. Os dais cuenta que si yo dejo esto, se van a juntar los dos cuerpos, es decir, son fuerzas de atracción, eso es lo primero. Por el principio de acción y reacción, pues sabemos que si, por ejemplo, el cuerpo 2 ejerce una fuerza sobre el cuerpo 1, pues el cuerpo 1 va a ejercer también una fuerza sobre el cuerpo 2. Y además, el principio de acción y reacción también nos dice que estas fuerzas actúan en la misma dirección, es decir, actúan en la misma línea recta. Nos dice que los sentidos son contrarios. Veis que aquí los sentidos están dibujados en sentido contrario. Pues un poco la idea ya la tenemos. Además, también en este dibujo os he puesto que la distancia que hay entre los centros de los dos objetos es una distancia r. Es la letra que solemos utilizar en física muchas veces para representar la distancia. Bueno, como hemos dicho, el módulo de las dos fuerzas es el mismo. Como es el mismo, podemos denominar a ese módulo pues simplemente con una letra F. Vale. El principio, la ley de gravitación universal nos dice que la fuerza que aparecen sobre estos cuerpos es proporcional. Observar el símbolo que he puesto para representar que dos magnitudes son proporcionales. Es una especie como de pececillo. Bueno, pues entonces, el módulo de la fuerza que aparecen sobre estos cuerpos es proporcional al producto de las masas. Hemos dicho antes que siempre que queríamos escribir una fórmula y nos decían que unas magnitudes eran directamente proporcionales, las escribimos en el numerador. ¿Os dais cuenta
que yo el producto de las masas las he escrito en el numerador, porque me dice que son proporcionales con la fuerza que aparecen sobre los objetos. Y nos dice que es inversamente proporcional con el cuadrado de la distancia. Por tanto, yo el cuadrado de la distancia lo tengo que escribir en el denominador. Es decir, volvamos otra vez al enunciado, la fuerza con que se atraen dos cuerpos es proporcional al producto de sus masas. Por tanto, el producto de sus masas las escribimos en el numerador. E inversamente proporcional al cuadrado de su distancia. Por tanto, el cuadrado de su distancia lo escribimos en el denominador. ¿Qué es lo que hemos hecho aquí? Vale, pero nos dice que es proporcional, no nos dice una igualdad. Entonces, para obtener una igualdad, solo falta poner una constante. La representamos con la letra G mayúscula y tiene un valor de 6,67 por 10 elevado a menos 11 newtons por metro cuadrado dividido entre kilogramo cuadrado. Esta constante es tan importante que tiene nombre y se denomina constante de gravitación universal. No fue calculada con precisión hasta 100 años después del descubrimiento de Newton. Entonces la calculó Cavendish en su famoso experimento. Bueno, pues ya añadiendo la constante G a la fórmula anterior, por fin obtenemos que la fuerza que aparecen sobre dos masas con valores de M1 y M2, el módulo de esa fuerza es igual a una constante G por M1 por el valor de la masa 1 por el valor de la masa 2 y dividido entre la distancia al cuadrado. Recordemos que el valor de la constante G es 6,67 por 10 elevado a menos 11. Bueno, vamos a ver un ejemplo en el cual vamos a aplicar esta fórmula tan importante. Tenemos dos masas de 15 kilogramos y 40 kilogramos, separadas una distancia de 25 centímetros. Apartado A. Haz un dibujo representando las fuerzas gravitatorias que actúan sobre cada cuerpo. Apartado B. Calcula el módulo de dichas fuerzas gravitatorias. Bueno, he empezado con el dibujo, me he dibujado las dos masas, M1 es de 15 kilogramos, la masa 2 es de 40 kilogramos. Sabemos que van a aparecer unas fuerzas gravitatorias de atracción. Yo aquí me he representado la fuerza que la masa 2 ejerce sobre la masa 1 y aquí me he representado la fuerza que la masa 1 ejerce sobre la masa 2. También sabemos que estas fuerzas, por el principio de acción y reacción, actúan sobre la misma dirección, que tienen el mismo módulo, si observáis las he dibujado con el mismo tamaño, y que tienen sentidos contrarios. Esta la he dibujado hacia la derecha y esta hacia la izquierda. Además, en el enunciado del problema me dicen que la distancia entre las dos masas es de 25 centímetros. Si os dais cuenta, la distancia siempre se toma desde los centros. ¿Veis? Yo me he puesto los 25 centímetros de centro a centro. Bueno, una cosa, estos 25 centímetros hay que pasarlos a metros, los voy a pasar ya. Por lo tanto, la distancia entre las dos masas es igual a 0,25 metros. Recordad que la fórmula de la gravitación universal a la distancia la representamos con la letra R. Bueno, pues el dibujo ya está hecho y ahora voy a calcular el módulo de ambas fuerzas gravitatorias. Os he escrito aquí la fórmula para calcular el módulo de esta fuerza gravitatoria, que es constante G por la masa 1 por la masa 2 dividida entre la distancia al cuadrado. Bueno, entonces es un problema muy sencillo, simplemente hay que sustituir los datos. La constante G es 6,67 por 10 elevado a menos 11. Después hay que poner la masa 1, que son 15 kilogramos, después la masa 2, que son 40 kilogramos, y dividiendo el radio al cuadrado, es decir, 0,25 al cuadrado. Hacéis estas operaciones y os va a dar un valor de 6,4032 multiplicado por 10 a la menos 7. Puesto que estamos hablando de una fuerza, las unidades van a ser en newtons. Yo recomiendo que hacéis los cálculos más que nada para que comprobéis si sois capaces de meter este numerito correctamente en la calculadora, ¿vale? Es importante, porque hay gente que
lo pone mal en la calculadora y claro, a partir de ese momento, pues todos los cálculos que hagan ya son incorrectos. Entonces os recomiendo que comprobéis estos cálculos. Espero que os haya entendido y yo creo que sí. Y os voy a plantear el siguiente ejercicio. Es muy parecido al anterior. Tenemos dos masas de 12 kilogramos y 18 kilogramos separadas una distancia de 8 centímetros y nos piden en el apartado A que hagamos un dibujo representando las fuerzas gravitatorias que actúan sobre cada cuerpo y en el apartado B nos pide que calculemos el módulo de dichas fuerzas gravitatorias. Os doy la solución del apartado B. Os tiene que salir que el módulo de esta fuerza gravitatoria o de estas fuerzas gravitatorias toma un valor de 2,251 por 10 elevado a menos 6 newtons. Si os dais cuenta, los valores que obtenemos son valores muy pequeños, que prácticamente ni se sienten, y eso es a causa de que el valor de la constante de gravitación universal es un valor muy pequeño. 6,67 por 10 elevado a menos 11. Es un valor súper pequeño. Bueno, espero que os haya gustado el vídeo. Lo más importante, como siempre, espero que lo hayáis entendido todo y nos vemos de nuevo en el próximo vídeo.